Porque cuando empiezas a aprender a sanar, pues estás como con juguete nuevo, ¿no? A todo el mundo lo quiere sanar, ¿sí? Es un poder que te da, ¿no? Imagínate, en Reiki, cuando recibes tu primer nivel y te das cuenta que con tus manos puedes darle sanación a las personas, imagínate, te convierten, si no estás preparado, te conviertes casi en Dios, ¿no? O sea, piensas que eres Dios, piensas que la voluntad de Dios está en tus manos cuando cuando inicias Reiki, ¿no? Algunos que son maestros, a mí me ha tocado, han pasado más de 2000 personas por mis cursos de Reiki y hemos formado más de 50 maestros en más de 8 ciudades diferentes de México. Y, y los mismos maestros cuando reciben su maestría a veces se sienten, oh, es que yo ahora sí ya soy maestro. No, espérense, hay que darles unas cachetadas, no, no eres nadie, ¿sí? No eres nadie todavía, ¿sí? Ocupas empezar a vivir tu magisterio y ya después cuando empiezas, que regresan conmigo, empiezan, es que me pasó esto, pues ya es que no estás haciendo lo que te digo, ¿sí? Todo poder tiene una responsabilidad, pero también hay un detalle. Les platicaba de esta historia del niño. Yo había aprendido no solamente a sanar con Reiki, sino otras terapias de sanación y me acerqué a un lugar donde los niños eran con cáncer. En primer lugar, no están de acuerdo con las terapias alternativas. En los hospitales, diles, oiga, vengo a dar Reiki. Hombre, te avientan. Llaman al guardia de seguridad y te sacan a patadas. Si tú dices que le vas a dar Reiki a los pacientes. No, no, no. Por lo menos en México pasa eso. No, ellos no aceptan. Tienes que entrar como polizonte, decirle, oiga, vengo a ver a mi tía. ¿Cuál es tu tía? ¿No? O sea, tú llegas y ya hablas con ella y ya le das Reiki, ¿no? Es todo un magisterio el de la sanación. Ministerio, digo, el de la magisterio, sí está bien, magisterio y ministerio. Ministerio es porque estamos ayudando y magisterio es porque hay que aprender a ser maestros, en el caso del Reiki, ¿no? Es habrá que platicar mucho de lo que significa en realidad el ser maestros en el caso de Reiki, ¿no? En el caso de las terapias hawaianas es algo muy, muy aparte porque no puedes llegar, no te pueden otorgar el Kauna si no pasaste ciertas pruebas, ¿no? O si no te ven que tienes cierta capacidad. El chamán frente de ti dice, este sí tiene la energía, este no tiene la energía, este no la hace, o este sí la hace. Simple y sencillamente, ¿no? Pero cuando te entregaron este poder de sanación, tienes la bolita caliente que dices tú y a todo mundo se la quieres regalar. Y te das cuenta que la gente no se quiere curar, ¿sí? Pero entonces, y te acercas a un centro que fue el que le dije con cáncer, y le dices al director, oiga, mire, traigo esto para regalarle a todos los niños, pero con toda la emoción. Y el director dice, no, es que nosotros no creemos en eso. Oye, pero es que mira, los niños se van a curar. No, nosotros no creemos en eso. Imagínense, tienen la, tienen la vida de tantos niños en esa asociación para el cáncer. Y entonces el director dice, yo no creo en eso. Imagínense. Y entonces le dice con tu bolita, oiga, pues déjeme hablar con los niños, mire, déjeme hablar con los papás, que los papás sean los que decidan. ¿No? Si quieres hablar con los papás. Pero ocupo que venga de tal hora a tal hora. O sea, a la hora que no. Me dio un horario, este señor se portó, disculpen la palabra, bien sangrón. Me dijo que fuera a la hora que no había niños. Sí, puedes venir a hablar con los niños. Ven tal día a tal hora. Ese día no había niños. Así se comportó. ¿Sí? Y era el dirigente de una asociación de niños pro cáncer. ¿Sí? Y ya empiezo a hablar yo con el papá de uno de los niños, tenía leucemia. El niño estaba muy malo, muy enfermo. Entonces, cuando yo quiero hacer la sanación, es una sanación energética, noto que el niño no tiene, o sea, no se ve la enfermedad en el niño. Y me acerco al papá y le digo, es que estoy confundido porque al niño no lo noto. Pero sentía una energía muy negativa del papá. No es que me tratara mal, sino que el papá traía algo. Y ya cuando empezamos a platicar me empecé a dar cuenta que en realidad la enfermedad la tenía el papá.
energéticamente, ¿sí? El niño estaba enfermo, tenía leucemia, pero el papá es el que la estaba provocando energéticamente. El rencor, había un rencor muy grande en el papá. Ese niño tenía 5 años, ¿sí? El rencor lo tenía el papá porque le habían quitado unas tierras. Él era ya aquí de Michoacán, de un pueblo muy retirado de la civilización. El señor no tenía muchos conocimientos, o sea, no había estudiado mucho. Bueno, eso no significa nada, pero lo que sí tenía es de que tenía rencor porque le habían quitado unas tierras, otros familiares. Le digo, es que señor, usted ocupa perdonar a estos familiares que le quitaron las tierras. Pero es que no va a poder perdonar y maldecía, el señor se comportaba, o sea, tan solo de recordar el tema se ponía fuerte el señor, el enojo. Le digo, señor, es que si usted no perdona, su hijo no va a sanar. Es que yo no voy a perdonar nunca. Oiga, señor, de acuerdo a lo que le estoy diciendo, usted va a estar de acuerdo con que fallezca su hijo, con que muera su hijo, pero no va a perdonar, porque el problema lo tiene usted. Yo le hablé, o sea, quizá palabras más, palabras menos, le dije, ¿cuál era el problema? Que ese rencor se lo había puesto a su hijo. Y me dijo el señor, tristemente, que sí, que él prefería que se muriera su hijo, pero no iba a perdonar. Imagínense, lo vuelvo a recordar y me senté incapaz. Le digo, ¿cómo es posible que un padre diga eso de su hijo? Que no esté dispuesto. Hay papás que yo les he dicho, ¿sabes qué? Traen mucho rencor atorado, ocupas limpiar. Sí, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo perdonar? Oiga, dígame cómo puedo cambiar, cómo mi vida la puedo cambiar para poder perdonar. Sí, hay una disposición, pero este señor no. Yo soy el director de una asociación de reikistas, Misión Reiki Internacional. Está en 4 países esta asociación. Y, y a pesar de ser el maestro yo en la asociación, de ser el líder, no lo podía entender. Y me retiré de ese lugar. Primero porque no nos querían. El directivo de ahí no nos quería, nos trataban muy mal. Ya les platiqué todo eso. Y segundo, porque yo no podía entender. Ya no volví a dar Reiki yo en mucho tiempo después de esto. Porque decía que empezó un conflicto en mí. Porque no podía ayudar al niño. Y después una chica que trabajaba conmigo, que era requista, una de mis alumnas, ahorita ya es maestra, ella, eh, se acercó y me dijo, ¿sabe qué? Dice, maestro, ¿se acuerda de este niño? Sí, sí me acuerdo, claro que me acordaba. A veces yo no podía ni dormir de pensar que el papá lo que había dicho. Me dice, mira, ya falleció el niño. Y yo, bueno, pero ¿sabe qué es lo que pasó? Dice, usted tenía razón. Falleció el niño y ya después el señor regresó y preguntó por usted. Regresó al lugar y, oiga, es que una vez vino una persona y me dijo eso. Resulta, y ya como no estaba yo, porque yo no regresé a ese lugar, nunca he vuelto a entrar a ese centro para niños con cáncer, y resulta que esta persona fallece su hijo y también, y unos días antes había fallecido un pariente. Resulta que, vamos a decir más o menos en números, si le habían quitado 5 hectáreas a este señor, fallece el familiar y queda de heredero queda de 10 hectáreas, o sea, el doble. Él tenía mucho rencor porque no le habían entregado unas hojas, unas tierras. Y la vida le entrega el doble, pero se quedó sin hijo. Se quedó sin hijo. Su hijo murió de cáncer por los rencores que él tenía, absurdos. Ay, ¿cómo voy a estar guardando rencor por unas tierras? Y que dijeras, oye, es que
sin esas tierras no va a morir de hambre. No, él tenía unas tierras él era agricultor, él las cultivaba y todo, pero quería las otras tierras también. Y como no se las querían dar, y maldecía, y o sea, y el nivel de malde. Ya después la historia no, ya no sé qué siguió en la historia. Pero yo pienso que esas tierras también que le llegaron no le iban a ser muy productivas también, por la forma como él estaba actuando. Y bueno, creo que nunca lo había dicho esto en los en vivos. Son momentos muy tristes en momentos de sanador. Me marcó y durante mucho tiempo no volví a dar Reiki. Me retiré de dar cursos de Reiki. Ya después regresé a dar cursos de Reiki. Ahorita me retiré ahorita por lo de la pandemia, que no hay lugares donde puedas dar cursos, o sea, que te puedas concentrar a dar un curso. Pero yo creo que entrando enero va a haber oportunidad. Esta pandemia yo sé que va a acabar. Va a acabar muy rápido. Ya va a acabar. Así es.